Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 13. Gracias, dijo Robert, sonriendo amable a la mujer que le tendía una bebida caliente. El editor miró detenidamente a aquella hermosa joven de llamativos ojos que tanto parecía afectar a Terry, y aunque aún no sabía qué lugar ocupaba en la vida de aquel gruñón escritor al que representaba, sin duda alguna se estaba convirtiendo en una buena influencia para él, ya que hacía unos días Terry lo hubiera dejado morirse de frío junto a su puerta, sin molestarse siquiera en arrojarle una manta. Ahora, sin embargo, se encontraba deliciosamente abrigado junto a un fuego, bajo el calor de varias mantas, y disfrutando de ese momento de placer de un cálido y dulce chocolate, preparado por las hábiles manos de una bonita mujer. Robert pensó que había debido de mirar con demasiada insistencia a Candy, porque Terry no tardó en volver a gruñirle reclamándole que se fuera de su casa, algo que no podía hacer, ya que había gastado el ínfimo presupuesto que disponía en intentar que aquel maravilloso autor se diera a conocer. Pero las pequeñas editoriales como aquella en la que Robert trabajaba tenían pocos recursos, y pocas veces conseguían que alguna gran superficie se interesara por libros de nuevos autores representados por ellos. Solo conseguía colocar en sus repletos estantes algún que otro repetitivo volumen de autoayuda o de romance, como habían hecho en esa última ocasión. Siempre que Robert intentaba introducir una nueva novela en el mercado, recibía la misma respuesta. Solo les interesaba tener expuesto lo que se vendía, y un autor desconocido no vendería nada, aunque sus libros fueran los mejores de todos los tiempos. Por ese motivo, Robert había tenido que patearse una por una las pequeñas librerías donde las ventas no lo eran todo, y aunque la fama que otorgaba aparecer en ellas era menos notoria, los libros de sus autores ya empezaban a sonarle al gran público. De todos sus autores excepto los de aquel hombre, porque, aunque al principio había estado encantado de acompañarlo a sus viajes de promoción, ahora Terry no salía de su aislada casa, y no había forma de introducir a un escritor en el mercado si éste no se movía y se preocupaba de vender su obra. Aunque en cierta medida Robert también temía que Terry apareciera en las promociones de sus obras, porque su desagradable carácter solo podía servir para espantar a los pocos lectores que disfrutaban de sus libros. En fin, había decidido arriesgarse de nuevo a promocionar a aquel escritor que tanto le gustaba, y para ello había corrido ilusionando desde su pequeña editorial, ubicada en Londres, hasta Escocia, para hallarlo más gruñón que nunca y con un imborrable negativo en sus labios, lo que lo hacía llevarse las manos a la cabeza cada vez que pensaba en todo el dinero que había desperdiciado en él. Vamos, Terry, te prometo que estos viajes no serán como los del principio. Los he programado todos con gran cuidado y no ocurrirá nada imprevisto, insistió una vez más, cruzando mentalmente los dedos para que sus palabras fueran ciertas. No me fío de ti. Salí más que escarmentado de mis primeros viajes de promoción contigo, y me gasté más dinero del que gané, con todas esas estancias y viajecitos a recónditos y perdidos lugares que ni siquiera recuerdo que estén en el mapa. Ahora será distinto, te lo prometo. He preparado un itinerario de bonitos y conocidos lugares de Escocia, donde serás muy bien aceptado. Solo tendrás que gastarte algo de dinero en estancias, dietas y gasolina, pero nada más, anunció Robert, aumentando la desconfianza de Terry hacia la gira propuesta. Puede ser divertido, sonrió amablemente Candy, convirtiéndose en la salvadora del pobre hombre que rogaba un milagro para convencer a aquel obtuso sujeto de que eso era lo mejor. ¿Sí? ¿Tú crees?, ironizó Terry, dedicándole una de sus maliciosas sonrisas. Y aunque Robert quiso advertir a Candy, luego pensó que tal vez esa fuese la única oportunidad que tendría de hacerlo cambiar de opinión. Así que simplemente guardó silencio. ¿Quieres conocer de primera mano lo difícil que es la vida de un autor? Perfecto. Acompáñame a uno de esos viajes y sabrás el porqué de mis quejas. La desafió. Increíblemente Candy aceptó. Te acompañaré a todos los lugares de tu gira, anunció sin inmutarse ante sus provocaciones. Bien, estupendo. Y ahora, como tendré que pagar todos tus gastos, además de cubrir los míos, tú
de veras trabajar para cubrirlos. Tengo el puesto perfecto para ti. Serás... Por favor, que no diga una burrada que la haga desistir, rogó Robert para sus adentros. Cada vez se veía más cerca de cumplir el objetivo que lo había llevado hasta aquel apartado lugar de Escocia. Mi secretaria, finalizó Terry, y Robert dio las gracias a su ángel de la guarda por no haber mirado hacia otro lado ese día, como siempre parecía ser cuando, por la mañana, todo empezaba mal y acababa aún peor. De acuerdo, aceptó razonablemente Candy, estrechando con firmeza la mano que Terry le tendía para cerrar su trato. De hecho, ya tengo preparado tu uniforme. Por si quieres verlo, está en el primer cajón de mi escritorio. Sonrió Terry con picardía. Candy no pudo resistir la curiosidad y se dirigió hacia allá para ver la sorpresa que le tenía reservada. Robert aprovechó ese momento de suerte en su desastrosa mañana para ultimar los detalles con él y marcharse antes de que algún desastre irrumpiera en su vida o de que Terry se arrepintiera. ¿Tienes algún ejemplar guardado de tus primeras ediciones?, preguntó el editor, emocionado por su repentina aceptación. ¿Crees que estos eran suficientes?, replicó Terry irónico, abriendo la puerta de un armario y mostrando decenas de libros apilados en su interior. Ese fue un muy mal año, contestó Robert un tanto avergonzado. No me digas, replicó bruscamente a su autor, y antes de que tuviera tiempo de cambiar de opinión, Robert le entregó el itinerario del viaje y salió rápido por la puerta. De camino hacia su coche, Robert oyó un ofendido grito de mujer, pero ese ya no era su problema, así que se marchó, esperando que el nuevo trabajo de la joven no fuera tan difícil como parecía, aunque tratándose de ese sujeto, dudaba mucho de que eso fuera posible. Cuando acepté ese viaje con Terry, es evidente que no estaba pensando con claridad. La primera muestra de que mi precipitada decisión había sido un error fue ver el uniforme que me había preparado. Si en algún momento el atrevido uniforme de criada que Terry dispuso para mí en el pasado llegó a ofender mi dignidad como mujer, esa cosa que todavía descansaba en su envoltorio me hizo desear que mi primera tarea como secretaria fuera graparle las pelotas. Un nuevo y atrevido atuendo, probablemente comprado en algún pecaminoso sex shop, se hallaba entre mis manos. Esta vez en la foto se podía observar cómo le quedaría ese inusual uniforme sobre la mujer que lo llevaba. La ropa consistía en un extraño sujetador que no tapaba nada, ya que eran unas simples tiras de tela que alzaban los pechos, aunque eso sí, unos cuantos post-it habían sido estratégicamente colocados para tapar los pezones. Por otro lado, la tanga que incluía era totalmente transparente, y 4 post-it más lo adornaban, cubriendo apenas nada. Lo mejor y lo único que tenía algo de tela era un ridículo cuello con una seria corbata. Salí furiosa de la habitación, dispuesta a hacerle tragarse aquella estúpida lencería, y no tuve que ir muy lejos para hallarlo, ya que él me esperaba sonriendo con su ladina sonrisa, mientras devoraba mi cuerpo con una de sus ardientes miradas. Veo que ya has encontrado tu uniforme, se burló, cogiendo el ofensivo conjunto de mis manos antes de que se lo arrojara a la cara. Eres un pervertido. ¿Se puede saber de dónde narices has sacado esto?, dije señalando ofendida el denigrante atuendo que por nada del mundo me pondría. ¿Cuántas personas antes que tú crees que ha mandado Dorothy a mi casa?, preguntó Terry, poniéndose serio unos instantes. ¿Y eso qué demonios tiene que ver?, grité bastante enfadada, señalándole la atrevida ropa que tenía entre las manos. ¿Cuántas personas, tanto mujeres como hombres, crees que salieron huyendo cuando les pedí muy seriamente que se pusieran ese uniforme? ¡Qué cabrón eres!, exclamé asombrada, comprendiendo por fin la finalidad de aquel extraño juego. Ya te lo he advertido, yo soy así, Candy, y no pienso cambiar, por muchos viajes que hagamos o por más tiempo que pasemos juntos, me advirtió de nuevo, borrando de mi mente los buenos momentos que había pasado con él ese día, y haciéndome recordar solo cada una de sus canalladas. Yo no quiero que cambies, sino que escribas un libro, le recordé, dejándole las cosas claras antes de dirigirme hacia su habitación, lugar donde pensaba pasar toda la noche durmiendo sin interrupciones de ningún tipo, ya que por primera vez me atreví a dejarlo fuera echando el pestillo. Después de eso, me apoyé contra la puerta y me llevé las manos a la cabeza, llena de frustración al pensar que ese día, durante unos instantes,
Había deseado realmente que Terry cambiara y se convirtiera en el hombre encantador que en ocasiones dejaba entrever tras su áspera personalidad. A ese cualquier mujer lo amaría, pero no al brutal y estúpido que siempre conseguía ofender a todo el mundo. Para mi desgracia, yo, a pesar de ser una mujer racional, estaba empezando a enamorarme de las dos caras de ese hombre. Y eso sería un terrible error que no podía cometer, porque esa relación siempre tendría un plazo para su finalización. El día en el que Terry entregara su libro. Ese sería el momento en el que yo volvería a mi vida y él a su absoluta soledad. Sin duda, la única que sufriría con todo esto sería yo. Así que lo que tenía que hacer era distanciarme de él para no enamorarme e insistirle en que hiciera su trabajo lo más rápidamente posible. Algo bastante difícil cuando yo, como toda una idiota, había prometido acompañarlo en un viaje de varios días, durante el que estaríamos los dos a solas, aunque por lo menos no compartiríamos la misma cama fuera de aquella casa. Suspiré resignada a mi suerte, mientras me tumbaba en una cama que todavía conservaba un olor que me recordaba las veces que había caído en unos brazos que me hacían olvidarme de todo, salvo de aquel atractivo hombre que tantos problemas me acarreaba. Candy se sorprendió esa mañana al encontrarse a Terry todavía dormido en el sofá, cuando normalmente él era el primero en levantarse. Por lo visto, había decidido respetar sus deseos la noche anterior y no aporrear la puerta ni invadir sus sueños con sus persistentes quejas en el instante en el que ella lo dejó fuera de su propia habitación. Haber pasado la noche en el sofá seguramente no mejoraría para nada su habitual mal humor, porque, aunque el sofá era bastante grande, no lo era lo suficiente como para un hombre de su talla. Lo dejó descansar mientras preparaba el desayuno, y no pude evitar echarle algún que otro vistazo, ya que Terry parecía incapaz de hallar la postura correcta en un tan minúsculo espacio. Mientras se removía con una pequeña manta como único abrigo, no cesaba de murmurar alguna que otra maldición, lo que hizo esbozar más de una satisfecha sonrisa a Candy. Finalmente, en uno de sus inquietos movimientos, Terry acabó cayéndose al suelo, y así fue como se despertó. Ni qué decir, el mal carácter que lo caracterizaba se agravó con la falta de sueño, y su dolorido trasero, que había topado tan bruscamente con el suelo en medio de un plácido sueño. Por unos instantes, Terry pareció perdido, sin saber dónde se encontraba, hasta que dirigió una mirada furiosa al sofá, y otra a ella, declarándolos a ambos culpables de su malestar, y le arrebató a Candy el plato del desayuno de las manos y se dirigió hacia su estudio. «Me voy a escribir», gruñó, con el recuerdo de una incómoda noche que aún perduraba en su dolorido cuerpo. Tras estas palabras se encerró al lugar donde elaboraba sus maravillosas obras e, increíblemente, estuvo trabajando durante todo el día. Candy rogó para que esa vez fuera en la novela de Miss Pony que tanto los unía y que, a la vez, los alejaba a cada página que Terry escribía. Por la tarde, Dorothy Johnson contactó con ella y Candy esperaba poder darle alguna que otra buena noticia acerca de cómo iba el libro de su reticente autor, o eso era al menos lo que deseaba poder hacer cuando tendió la llamada de tan ajetreada mujer. «¿Cómo va esa novela?», preguntó Dorothy decidida, sin saludar siquiera. «Yo estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú?», ironizó Candy, recordándole lo que eran los modales. «Ah, sí, lo que tú digas. ¿Y el libro? ¿Se ha puesto ya Miss Pony en ello o aún está remoloneando?», insistió Dorothy, desechando toda conversación que no formara parte de su trabajo. «Terry está en ello», contestó Candy, sin entender por qué le irritaba tanto que Dorothy se refiriera a él con ese ridículo seudónimo, en vez de con su verdadero nombre. «Hoy ha empezado el capítulo 2, lleva toda la mañana trabajando», añadió Candy, tremendamente orgullosa de lo que había conseguido. «Y tú, por supuesto, lo habrás dejado a solas en su estudio para que se distraiga a sus anchas», le reprendió Dorothy. «Terry no tiene ninguna distracción en su estudio. Me he encargado personalmente de confiscarle sus juegos y de esconder el control de la televisión. Además, es un adulto totalmente responsable que sabe cuándo debe hacer su trabajo. Lo único que necesitaba era un poco de inspiración», lo defendió Candy algo molesta, sin saber por qué Dorothy creía que Terry necesitaba una niñera. «Ajá, ya te has acostado con él, ¿verdad?», preguntó impertinente su jefa, que a Candy empezaba a caerle cada vez peor. «Eso no es de tu incumbencia». «Sí, claro,
Pues te diré que no eres la primera que cae ante sus embaucadoras palabras, ni tampoco serás la última. Y esas ilusiones que te haces de que esté trabajando solo forman parte de tus sueños. A ver si despiertas ya y te das cuenta de que él no es como en sus libros. Es un ser inmaduro que solo se distrae con el simple vuelo de una mosca. Terry no es así. Está trabajando duramente. Sí, claro. A ver si es verdad y al final del día me entregas algo que pueda presentar. De momento no estoy nada contenta con tu trabajo, Candy. La reprendió molesta, porque aquella ilusa chiquilla defendiera a su adorado escritor. Pues yo tampoco estoy contenta con mi jefa, que no me informó de nada antes de enviarme a este lugar. Se te están pegando las impertinencias de Miss Pony, con lo mona y buena que eras cuando te contraté. Sabes que tus palabras están jugando tu futuro, ¿verdad? Porque si yo muevo un dedo nadie leerá una palabra tuya, aunque sea lo mejor del mercado. La amenazó Dorothy, recordándole quién llevaba las riendas de ese trato. Sin duda tu percepción de mi persona deja mucho que desear, ya que yo siempre he sido así. Además, no perderé nada si no llego a ser conocida. Pero tú, ¿cuánto tiempo seguirás en tu elevada posición si Terry no entrega su último libro? Y ahora mismo la última persona que ha conseguido que escriba una sola palabra soy yo. Así que no me amenaces, Dorothy. Se le enfrentó Candy, muy irritada ante su abierta amenaza y harta de aquella loca situación. Perdona, Candy, pero llevo mucho estrés encima y conozco las jugarretas de ese hombre lo bastante bien como para saber que ahora mismo lo último que estará haciendo es escribiendo. Se disculpó Dorothy, arrepentida por haber pagado sus problemas con la persona menos indicada. Hazme un favor. Entra en el estudio e interrumpe su holgazanería. Y si hace falta, dale un tirón de orejas o una patada en el trasero. Lo que prefieras. Pero por Dios, consigue que se ponga a trabajar de una vez. Voy a entrar ahora mismo solo para demostrarte que estás equivocada. Y que sin dudas esta misma tarde te informaré de la finalización de otro de los capítulos de esta obra. Espero que estés en lo cierto, Candy. Y que por una vez yo me equivoque. Pero conociéndolo como lo conozco, no deberías confiar demasiado en él. Le advirtió Dorothy poco antes de colgar, resignada ante la devoción de Candy por alguien que sin duda alguna no se la merecía, ya que el único punto bueno de Terry era la creación de unos increíbles personajes a los que no se parecía en absoluto. Tras poner fin a la llamada, Candy arrojó el móvil sobre la mesa del salón, enfadada con aquella intromisión que solo había conseguido ponerla de mal humor. A pesar de que Terry fuera desesperante, después de su promesa de la pasada noche de acompañarlo en su gira, y tras la sincera conversación que habían tenido en la cena, llegó a la conclusión de que él al fin había decidido tomarla en serio y ayudarla en su propósito. Resuelta a demostrarle a Dorothy que sus dudas eran infundadas y que Terry había cambiado, Candy entró silenciosamente en el estudio para no interrumpir su tarea. Allí lo encontró concentrado en su ordenador, moviendo el ratón sobre la pantalla con un gesto algo molesto. Seguramente alguna parte del maravilloso texto que acababa de terminar no le convencía del todo. De ahí su enfurruñada mueca hacia lo que tenía delante. Sigilosamente Candy se colocó detrás de él para observar de cerca el problema, pero en cuanto oyó su absurda queja se dio cuenta de que Dorothy Johnson siempre conocería a ese hombre mucho mejor que ella. Malditas bolas de las narices, nunca vienen del color que necesito, gruñó Terry entre dientes, sin percatarse en ningún momento de la presencia de Candy, que se hallaba a su espalda, viendo al final lo que el sublime escritor estaba haciendo. Espero que no sea eso lo que has estado haciendo durante todas las horas que llevas aquí encerrado, Terry Granchester. Lo reprendió severamente, haciendo que él se volviera repentinamente, con un mal movimiento que lo llevó a perder su partida. No estoy haciendo nada malo. Simplemente, como mi editora me ha aconsejado en alguna que otra ocasión, estoy publicitando mis libros y relacionándome con mis lectoras, ¿lo ves? Ahora mismo estoy vendido en mi perfil de Facebook, explicó, señalando la imagen de la pantalla que mostraba a la adorable ancianita que siempre ocupaba la contraportada de sus libros, convirtiéndolos en todo un engaño hacia el mundo. Sí, ya veo cómo te relacionas con tus lectoras. Tienes el chat desconectado y estás jugando un estúpido videojuego, en vez de hacer mención en tu muro de algunas de las novedades de tus novelas. Ya les he dado toda la publicidad posible, replicó Terry, dejando al fin aquel estúpido juego en el que había estado ocupando innumerables horas sin lograr pasar de pantalla. Mira esto, es un reclamo que nunca falla, comentó burlón el despreocupado autor, que parecería no tomarse nunca nada en serio.
y Candy inocentemente cayó una vez más en sus patrañas. Asomó su naricilla curiosa para mirar en la pantalla del ordenador una de las últimas burradas que se le habían ocurrido. En ella aparecían 2 fotos, uno de unos amorosos gatitos rodeando su último libro, algo que le enterneció, y otra que en cambio le ofendió tanto que deseó hacerle tragar toda la saga de sus novelas en la tapa más gorda que hubiera, ya que un enorme escote de mujer acunaba entre sus 2 grandes pechos su última novela. Continuará.